Bienvenidos a Foro desde el estudio 47 de La Voz de América en Washington. Les saluda Gonzalo Abarca. En la recta final, a solo semanas de las elecciones en Estados Unidos, el ataque personal entre los candidatos se intensifica. La gran batalla en los estados decisivos, hacia dónde se inclinan y por qué, quién lleva la delantera en los votos del colegio electoral. A solo semanas para las elecciones de Estados Unidos, los dos candidatos inician una batalla campal verdaderamente para llegar a la Casa Blanca. Tanto el candidato republicano Donald Trump como la candidata del Partido Demócrata Hillary Clinton están precisamente enfrascados en una serie de acusaciones mutuas que muchas veces los atacan personalmente. Para analizar el tema, lo que viene en solamente semanas, lo que espera el pueblo estadounidense y qué repercusiones tendrá para América Latina, porque eso es lo importante. ¿Qué repercusiones tendrá para América Latina? Me acompaña, voy a empezar este segmento con el analista en Miami, Julio Schilling, que se encuentra con nosotros. Julio, muy amable por estar en Foro, bienvenido. Encantado de estar contigo, Gonzalo. Julio, Donald Trump en el debate, el último debate presidencial, aseguró que primera vez en la historia que un candidato a la presidencia de Estados Unidos, primero, cuestiona el sistema democrático de la nación y segundo, asegura que nos mantendrá en suspenso hasta el último minuto para aceptar los resultados. Desapareció el Partido Republicano. ¿Qué pasó? Mira, hay que tomar en cuenta, de nuevo, primero, Donald Trump no es un político profesional. Segundo, yo creo que tal vez él y el Partido Republicano está preocupado por una serie de irregularidades que han acompañado la actual administración de la cual la candidata Hillary Clinton está vinculada. Entonces, sospecho que la preocupación de Donald Trump con esa afirmación está ahí. O sea, si tomamos en cuenta que el ministro de Estado de los Estados Unidos se reunió en secreto, bueno, no resultó ser secreto porque había casualmente unos periodistas, días antes de que se iba a emitir la decisión si presentar o no cargos criminales contra la candidata, realmente pues es un azote al Estado de Derecho norteamericano. O sea, hay una serie de irregularidades que a mi juicio llevan a Donald Trump a hacer este tipo de aseveración. Al final, estoy convencido de que sí aceptará la decisión, quitando una elección muy reñida. Claro. Ahora, Julio, el otro aspecto que verdaderamente es un tema central en la campaña, la Corte Suprema de Estados Unidos, donde se debate precisamente las leyes del país. Donald Trump asegura que, número uno, será un fiel defensor de la enmienda, de la segunda enmienda de Estados Unidos. Y segundo, está apoyando precisamente, en realidad estará a favor de la Iglesia Católica, ¿no? ¿Qué opinas de esa posición? Bueno, tú has tocado en una de las cuestiones más fundamentales de estas elecciones y eso será qué presidente nombrará a los jueces para el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Entonces, ahí es donde vemos pues dos filosofías completamente diferentes. Para muchos, pues una victoria de la candidata Hillary Clinton pues le daría a la rama judicial un activismo donde interpretaría leyes en efecto tomando el mando de la rama legislativa y en cambio Donald Trump representa otra filosofía más conservadora que busca más tener una Corte Suprema en línea con ese conjunto de ideas. Yo creo que esto es típico y siempre es un tema en todas las elecciones y cuando se mira a un presidente, pues pensar qué clase de juez va a nombrar, aunque eso siempre no es definitivo. O sea, si recordamos, uno de los que nombró el presidente George W. Bush fue el que, el juez Roberts, en efecto, validó la ley de del seguro de la reforma sanitaria. Entonces, pues no siempre eso es predecible, pero
cada vez más los presidentes y los partidos pues tratan de que el juez sea fiel a esas doctrinas. Bien, Julio, nos acompaña ahora Walter Tejeda, analista, activista, demócrata. Mira, Walter, Hillary Clinton no logra sacudirse en realidad de las acusaciones, nuevamente, de los correos electrónicos, de Benghazi. ¿Tú crees que esto le va a afectar al final de cuentas en las elecciones del el voto popular? ¿Cuál es la opción? Prácticamente Estados Unidos no tiene otra opción. Y es lamentable que se enfoque bastante en eso porque nos hace perder tiempo. Ya ella lo dijo anoche otra vez, el FBI investigó totalmente, no hubo ningún cargo, no se pasó la línea para hacer cargo. Entonces, en vez de eso hay que enfocarnos en lo que tenemos al frente, y es que tenemos a alguien consistente que comenzó insultando e intimidando cuando lanzó su campaña. Ayer terminó otra vez insultando a la raíz de la democracia de Estados Unidos al decir descaradamente que no va a respetar el resultado de las elecciones. Hay muchas otras cosas que se podrían decir, pero eso en particularmente es otro insulto, porque es la fibra, lo que distingue a Estados Unidos de otras naciones, de que aquí nos guste o no nos guste, y muchas veces no nos gusta el resultado, claro, lo aceptamos. Y así, pues, pacíficamente, en paz y de una manera democrática, sin mayúscula, logramos hacer una transición del poder a la persona que llega, sea quien sea que sea. Entonces, por ejemplo, rapiditamente, Al Gore ya había dicho que él había perdido antes de que empezáramos lo de la Florida. Entonces, después, con eso que hubo también en el 2000, aceptó el fallo de la Corte Suprema de Justicia, 5-4. Entonces, claro, pero ahí se decidió y entonces ya eso se acepta, es la decisión final. Entonces, es un insulto lo que el señor del Partido Republicano, que ni quiero decir su nombre, ha hecho a toda la democracia en Estados Unidos. Mira, Hillary Clinton ha prometido que de llegar a la presidencia en los primeros 100 días prácticamente va a promulgar una ley de reforma de inmigración. Y eso es una pregunta también para Julio, después de Walter. Bueno, ya llevamos 8 años con demócratas y esa ley no ha pasado. ¿No crees que está exagerando un poco? No, al contrario. Creo que tiene mucho fundamento. Se aprobó un proyecto de ley en el Senado, bipartidista, que una persona que estaba corriendo para la presidencia lo lideró, Marco Rubio, entre otros. Estaba a favor un momento y después estaba en contra cuando decidió correr para la presidencia. Entonces ya tenemos precedente que hay apoyo y los votos en la Cámara de Representantes, se ha estudiado de esta vez, también existe, incluyendo republicanos. Lo que necesitamos nada más también es una persona que meta la palanca con la fuerza política que tiene que hacerse. Hay que estar bien claros también. Esto no va a ser fácil. Y ella tampoco puede aprobarlo eso inmediatamente solo por su decisión. Tiene que ser introducido en la Cámara de Representantes y simultáneamente otro proyecto de ley en el Senado para que ambas cámaras reconcilien y podemos entonces enviarle un proyecto de ley a la presidenta Hillary Clinton, que claramente ha dicho que quiere que incluya, entre otras cosas, el camino a la legalización para las ciudadanías, y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar esos 3 años que a veces tienen que salir las personas para separarse de la familia y volver a regresar después. Entonces ella quiere unir a las familias. Es una diferencia rotundamente contraria a la que ofrece el candidato republicano. Julio, ¿crees que Hillary Clinton está exagerando al hacer esta promesa? ¿Crees que está engañando a los hispanos, a los latinos de Estados Unidos? Todo esto ha sido un engaño. Mira, esta entrevista estaba yendo de una manera donde se estaba tocando los temas, pero tu otro invitado tipifica lo que estamos viendo en el Partido Demócrata y la candidata Hillary Clinton. Son ataques personales contra Donald Trump. Suponiendo y quieren hacer creer que lo de los correos electrónicos pues no tiene importancia, tiene suma importancia y demuestra una grave y crasa juicio de sentido que tiene Hillary Clinton. Personas que han hecho mucho menos están presas, que es donde ella realmente debería de estar. El hecho de que el Departamento de Justicia no presentó cargos, porque del FBI no lo puede hacer, demuestra precisamente las inquietudes de muchos juristas de que el Estado de Derecho en los Estados Unidos se ha violentado por la intervención de la rama ejecutiva en estos asuntos por razones netamente políticas. O sea, los escándalos de esta candidata, del tráfico de influencia, enriquecimiento probablemente ilícito, si se hiciera una investigación correcta. Hay temas mucho más serios que lamentablemente la prensa no está investigando en la figura de Hillary Clinton, y
siguen insistiendo en que el estilo que si Donald Trump se expresa así, asado. Tú traes muy bien a colación el hecho de que el tema migratorio, esta administración, incluso cuando dominaba ambas cámaras, no hizo absolutamente nada sobre los latinoamericanos que viven o de sus descendientes en los Estados Unidos. Es más, los correos electrónicos que, Julio, de nuevo, se han encargado de matar el mensajero y no preocuparse del mensaje. Los correos electrónicos internos del Partido Demócrata demuestran realmente lo que piensan de los votos latinos. O sea, básicamente es un clientelismo que están proponiendo. No han hecho absolutamente nada cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo. Julio, muy bien, mira, fuertes sus opiniones, muy bien. Aquí, obviamente, Walter está en contra de todo eso, pero vamos a intensificar este debate en solamente segundos, porque esto es Foro, donde vivimos la política. Somos la voz de América, 40 millones de seguidores en todo el continente. Ya regresamos. El número mágico en estas elecciones, 270. Sí, esos son los votos del colegio electoral que debe tener un candidato para llegar a la presidencia de Estados Unidos. En este momento, a solo semanas de las elecciones, Donald Trump tiene prácticamente asegurado 157 votos del colegio electoral sólidos, mientras que Hillary Clinton lleva asegurados 200 votos sólidos también. En los estudios, Walter Tejada, estratega demócrata, y en Miami, Julio Schilling, analista, escritor, nos acompaña. Julio, los estados, Walter, más bien, vamos a empezar contigo. Los estados clave, siendo Florida uno de ellos, parece que Florida se está volcando un poco hacia los demócratas. Amplíanos, por favor. Bueno, sí, hemos visto que ahora con el cambio en los demográficos que hay, con más puertorriqueños, centroamericanos, suramericanos, creo que está influenciando mucho la manera de que, y también muchas personas que se han retirado del norte-este de Estados Unidos, como Nueva York, Connecticut, todas esas áreas que tienden a ser demócratas, entonces están volviendo el estado de la Florida un poco más azul. Y yo creo que esa es una indicación buenísima, como también en Pensilvania, en Nevada, en Ohio y Arizona, y aún Texas, donde la campaña de Clinton estamos haciendo bastante progreso. No estamos totalmente satisfechos que hemos llegado ahí, pero el hecho de que estemos compitiendo ahí, que en lugares como mi estado de Virginia, Hillary esté liderando por más de 11 puntos, es buena indicación del sentimiento nacional, porque estos son los estados donde se está batallando, ¿verdad? Entonces eso indica mucho de dónde está el sentimiento estadounidense. Así es que, Gonzalo, yo diría que hay mucha indicación, mucho optimismo, pero tampoco vamos a quedarnos con los brazos cruzados. Y brevemente, solo para en el último segmento, rechazar categóricamente lo que el compañero Julio mencionaba con respecto a que Obama, la presidencia de Obama y los demócratas trataron de hacer en este último periodo de él. Lo que no dijo fue que los republicanos totalmente y consistentemente han sido buenísimos en oponerse, vez tras vez tras vez, a todas las propuestas que el presidente trató de hacer, incluyendo la reforma migratoria que pasó por ambos partidos en el Senado y que la Cámara de Representantes se negaron vez tras vez de pasarlo los republicanos. Los demócratas estaban 100% a bordo. Entonces yo creo que hay que recordar un poquito. Y finalmente también de que se habla mucho de los correos electrónicos. ¿Por qué no hablamos también de cómo Donald Trump le dio la mordida a la fiscal estatal de la Florida para que no le lanzara cargos en su fraude que ha tenido en la Universidad de Trump y todo lo que ha habido? Entonces yo creo que es mejor que dejemos eso a un lado y enfoquémonos en los temas reales, como trató de hacerlo anoche muy bien Hillary Clinton en su presentación. Totalmente, sí. Y eso es lo que debemos estar comparando a los dos bandos. ¿Qué ofrecen para el futuro de Estados Unidos en términos de la economía, de una nueva economía de energía limpia, los diferentes fuentes de trabajo, la cobertura de salud, el seguro social, la reforma migratoria? Todos esos temas de sustancia de la defensa nacional que deberíamos estar hablando y no estar pasando tiempo perdiendo esos insultos, las burlas a la democracia como el candidato republicano hizo anoche. Pero fíjate que, Hillary Clinton también hay una contradicción total también en ella, en los temas de libre comercio, por ejemplo, que la anterior Hillary Clinton los apoyaba, ahora se está alejando un poco de ellos. Muchos aseguran que, ¿cuál es la real Hillary Clinton? No. Porque ella tiene un problema de percepción también en la opinión pública. Puede que, es que
que como personas como Julio y otros tratan de construir una realidad alternativa a la que en realidad existe, crear algo que totalmente falso. Lo que se les olvida decir es que toda persona que tiene la capacidad de analizar, cuando se está promoviendo una idea, se está sometiendo y a lo que le queda al final, hay que comparar a lo que uno quería hacer al principio y lo que está resultando. Ese es lo que pasó con el TPS, el TTS del Tratado de Libre Comercio, que ella sí estaba a favor al principio porque quería ciertos elementos en el proyecto de ley, no se lograron. Entonces, por lo tanto, no está de acuerdo. Entonces, ¿cómo va a estar de acuerdo con algo que no resultó exactamente con lo que tú querías? Entonces, puede que los que no estén informados, que es fácil solo tirar el cargo así falso, decirlo, pero no están viendo que es una persona que analiza bien y sabe que cuando si es sensato y si es algo que va a beneficiar al pueblo, entonces hay que apoyarlo. Si no, hay que ser contundentes y no apoyarlo. Mira, vamos a pasar a Miami. Julio, ¿me escuchas? ¿No? Vamos a hablar de... Sí, ahora te escucho, sí. Muy bien, mira, vamos a hablar precisamente del tema de la Florida. Haznos una lectura. ¿Qué está pasando con Marco Rubio? ¿Está cayendo la Florida o está siendo más bien la Florida un estado que es un estado clave? ¿Están los demócratas avanzando en la Florida? Haznos tu lectura. Cómo no, mira, primero, Gonzalo, vemos de nuevo en tu otro invitado, es un emblemático de lo que estamos viendo el Partido Demócrata, o sea, de tratar de descalificar a personas para promover un argumento y tener su versión de la historia. Y no es así. La realidad está ahí y bien claro, o sea, en todos los puntos. Hillary Clinton tiene una relación íntima con los bancos de Wall Street que precisamente favorecen estos tipos de acuerdos comerciales. Ella está ella hasta se ha expresado en determinados momentos a favor de hasta poner un muro que separe a los Estados Unidos de México. Lo que pasa es que Hillary Clinton es una política profesional y en determinados tiempos pues, hemos visto brincar del lado de la cerca dependiendo de la opinión pública. Ahora, sí, efectivamente, la Florida y Ohio son estados fundamentalmente claves en estas elecciones. Pero hay que destacar una cosa, mira, mucho de lo que están apoyando a Donald Trump, lo que ha sacado Donald Trump personas a votar, son personas que están marginados del proceso político, incluso no responden a muchas de estas encuestas. Y hay que también entender una cosa y poner este contexto, que la cultura en general y los medios de prensa, los medios de comunicación nacionales han estigmatizado el votante que está a favor de Donald Trump de una forma de querer degradar, y esto lo hemos visto y cada vez sale más evidencia que eso es la intención de promover ese tipo de imagen por parte de los que apoyan a Hillary Clinton. Entonces, muchas personas no están diciendo abiertamente que van a votar por Donald Trump, pero veremos qué pasa. Y esto es mucho más que un tema del partidismo, o sea, esa misma maquinaria brutal que vimos aplastar a la figura de Bernie Sanders en el proceso de las primarias del Partido Demócrata. Muchos de esos que apoyaron a Bernie Sanders se sienten defraudados. Entonces, todo esto, de nuevo, alimenta la inquietud de los republicanos y de Donald Trump acerca de las elecciones. Y solamente quisiera recordar bien rápido que las elecciones de 1960 entre John Kennedy y Richard Nixon se decidió por 100,000 votos y precisamente en estados como Texas y la ciudad de Chicago, en Illinois, fueron lo que decidieron a balance y hubieran muchas cuestiones de irregularidades que ocurrieron tanto en Texas como en la ciudad de Chicago que beneficiaron a John F. Kennedy. Es más, Kennedy se quedó sorprendido cuando recibió la llamada de Nixon, que reconoció y que Nixon no quiso llevar esto a un nivel de contestación. Bien. Walter, ¿cómo analizas que, de acuerdo a la cadena CNN, el 60% de los votantes no gusta de Hillary Clinton, no gusta de Donald Trump? ¿Cómo analizas eso? No, hay que felicitar a los republicanos por continuamente repetir las falsas alegaciones que se han lanzado contra Hillary Clinton vez tras vez. Entonces ella, en realidad es más de 3 décadas, diríamos 4 décadas, ha estado luchando para avanzar en los intereses del pueblo estadounidense. Acordémonos que ella comenzó su carrera jovencita, no tenía que haberlo hecho, pero fue a la frontera cerca del sur para inscribir a votantes latinos para que sean autosuficientes en el sistema político. Eso es solo para comenzar, además de todas las otras
otras cosas que ha hecho. Por eso es que ayer una de las mejores respuestas que ella tuvo fue cuando comparó, si estamos hablando de 30 años de experiencia y todo lo que ella ha hecho durante esos 30 años y lo que el contrincante republicano ha hecho. Está en un show de televisión, estar defraudándole a muchas personas por su educación y muchas otras cosas que son absurdas comparado con los temas serios que ella ha estado indagando. Entonces yo creo que el pueblo estadounidense ha podido ver en estos tres debates, comparar claramente las dos partes. Hillary tranquila, calmada, inteligente, bien articulando los puntos de vista de ella. Y si el pueblo, y lo que ella admite también es que no es una persona carismática de aquellas que queremos que nos entretenga, que nos haga sentir, no es una de aquellas mujeres como una abuela latina que nos gusta que nos abracen y nos sentimos cariñosos con ella y todo. Es una mujer de práctica de abogada. Es una persona que dijo que no venía a la Casa Blanca a cocinar galletitas, que iba a hacer sus propias iniciativas, así como lo hizo para el fondo de 8 millones de niños que están cubiertos ahora con cobertura de salud. Entonces yo creo que es una persona que sabe hacer el trabajo, sabe defenderse contra alegaciones falsas, y a muchas personas no les gusta que sea una mujer inteligente y que pueda articular esos puntos, y a algunos no les gusta, pero esa es la realidad. Vamos a hacer historia ahora el 8 de noviembre. Julio, mira, ahora que estamos hablando precisamente de acusaciones, ¿qué opinas de las acusaciones sexuales contra Donald Trump? ¿Tiene Trump un problema con la mujer? ¿Y crees tú que Donald Trump, en su discurso, al decir que en Estados Unidos habían bad hombres, esas fueron las palabras que utilizó, bad hombres, hablando de su plan de deportación, ¿crees que ofendió a los hispanos? Mira, creo que hay una gran hipocresía que estamos viendo, porque si se toca el tema de Trump con mujeres, cuando el esposo de Hillary Clinton y ella, por no defender a las mujeres, en efecto ha sido un predador sexual, usando abuso de poder desde la Casa Blanca y mucho antes desde gobernador, con el testimonio de más de 15 mujeres, donde él ha abusado de su poder, no solo de las mujeres, de policías, de individuos del servicio secreto. ¿Dónde está la inquietud de Hillary Clinton y del Partido Demócrata en defensa de esas mujeres? ¿O acaso esas no son mujeres que cuentan? No, mira, por favor, no puedes tirar piedra en una casa de vidrio. Y si bien dice, sí, Hillary Clinton tiene experiencia, pero experiencia nefasta desde que empezó. Como uno de los asistentes legales en cuestiones de Watergate, fue sacada de ese proceso por demostrar una aptitud hacia actividad ilegal. No se confundan, la experiencia de Hillary Clinton es precisamente el mayor daño que se le hace en tanto al tráfico de influencia que ha ejercido, los escándalos de la Fundación Clinton, que solamente hay que seguir el dinero para darse cuenta lo que ha significado, lo que significa eso. Y por supuesto que hay contradicciones, porque es una persona que ha defendido los intereses comerciales de empresas grandes y que abraza causas nobles por conveniencia política. Walter, ¿tú crees que Hillary Clinton, la han cuestionado precisamente por la Fundación Clinton, y ella ha aclarado que es una de las fundaciones que, de acuerdo a investigaciones, organismos que la han investigado fuera de la fundación, es una organización que efectúa su labor? Sin embargo, Hillary Clinton, obviamente, ¿tú crees que efectivamente tiene una relación, si se quiera, cuestionable con Wall Street, con la Fundación Clinton? Muchos dicen que tuvo favores en el Departamento de Estado o vendió favores para las personas, los donantes de la Fundación Clinton. Creo que vale la pena recordarnos que en 1992, en 1996, Bill Clinton estaba en la boleta que estaba corriendo para presidente. Hoy está Hillary Clinton, es la que está corriendo. No, así es que cualquier cosa que le quieran lanzar al esposo o a la persona, ese es otro rollo, otra cosa. Entonces, mucha gente trata de nuevo, confundir y tratar de sacudirse de las alegaciones serias de hostigamiento sexual de un predador que él mismo, con sus propias palabras grabadas, Donald Trump admitió en ese video de Hollywood, Access Hollywood, en que claramente todo lo hemos visto y todo. Así es que la verdad no se puede esconder, ¿verdad? Así que hay que ser bien claros con esa parte, ¿verdad? Es algo bastante serio, insultante a la mujer estadounidense, a todas mujeres en realidad. Entonces, con respecto a las relaciones de Wall Street y todo, estamos hablando de una persona... Es una relación que se ha probado.
está aprobada. Y tienes que trabajar con el sistema cuando estás ahí para ayudar a que el sistema también ayude a hacer decisiones. Y es importante tener relaciones con las personas en Wall Street. Eso no cabe la menor duda, porque si vas a vas a hacer una coalición, tenés diferentes puntos de vista, entonces es sano a veces que se articulen algunos que serían buenos y que ellos mismos puedan ayudar a la solución, como muchos lo han articulado en Wall Street, que estarían dispuestos a trabajar para buscar reforma económica en el sistema que nosotros financiero que tenemos. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Entonces, ¿cómo puede una persona quien se ha beneficiado, en el caso del candidato republicano, estafando al pueblo estadounidense que ni siquiera ha pagado impuestos y ha usado el propio sistema, y él lo ha admitido que es inteligente porque no paga impuestos para ayudar en educación, al servicio militar y todo? Ha sido sus conexiones en Wall Street, sus conexiones con las personas ricas que lo han llevado a usar estas cosas, y él dice casualmente, él no tuvo ningún problema en aceptar un préstamo de $1 millón, de 14 millones que le prestó su padre para comenzar su negocio. Creo que no es algo rutina en la parte de cualquier estadounidense. Entonces hay que ver en realidad quién es que tiene esas relaciones que la puede usar para reformar de verdad el sistema económico y quién las está usando para beneficiarse personalmente. Mira, como lo ha hecho el candidato. Vamos a ver, Julio, muy rápidamente porque ya se nos está acabando el tiempo. Sin embargo, por primera vez el presidente Barack Obama ha lanzado un anuncio completamente en español, urgiendo a los de la Florida, a los votantes de la Florida, que voten precisamente por el señor Murphy. ¿Tú crees que eso va a crear un impacto? ¿Crees que el presidente Barack Obama, hablando español, vaya a tender ese puente rápidamente para obtener el voto de la comunidad hispana? Bueno, sabemos que tanto el presidente como Hillary Clinton, pues de nuevo, ven en los hispanos un instrumento para llegar al poder. En cuanto a la Florida, no va a tener un impacto en quitarle la victoria que va a tener Marco Rubio. Pero Hillary Clinton es una extensión, es el tercer término de Barack Obama, y muchos sospechamos que la decisión del Departamento de Justicia de no presentar cargos criminales contra Hillary Clinton obedece a un entendimiento entre esta administración y la figura Hillary Clinton. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Obviamente, opiniones completamente encontradas. Agradezco eso da mucha risa. Agradezco a Walter Tejada, analista o estratega demócrata, y a Julio Schilling, analista republicano, su participación aquí en Foro. Muy amables a ustedes. Les agradezco su sintonía. Los espero la próxima semana en Foro. Más allá de los titulares, les habló Gonzalo Abarca.